Saludos, muy buenos días nuestros televidentes que están en sintonía con nosotros en esta su primera entrega en este viernes 15 de septiembre para desarrollar las principales informaciones nacionales e internacionales con todos ustedes, por supuesto, en compañía de Rubén Puntier y Xiomara Pou. ¿Cómo estás, Carol Molina, Rubén Puntier? Excelente. Estamos bueno. risueños, mi. Sí. Ya se siente mucho Mi mejor, amigo Puntier. Puntier. Hoy es viernes, señores. Por eso Sean que está felices. así. Además vi mi amiga, la doctora Celia Garavito, que llegó ya Sí. por ahí, muy elegante, como de costumbre. Claro ella, que sí. ella tiene que tener como una boutique, porque una mujer con tanta ropa, eso no puede ser Muy accidental, elegante, ¿verdad? no cualquier ropa. No, ropa finas. Bueno, señores, y hoy tenemos que iniciar nuestras informaciones, que aunque la acusación, y es que este tema incluso lo hemos tratado ya durante esta semana, la acusación e investigación de la Procuraduría General de la República se basa en los 3.5 millones de dólares que la empresa brasileña de aeronáutica admitió haber pagado por sobornos por la compra de 8 aviones Super Tucano. El Ministerio Público no pudo documentar estos 3.5 millones, sino muchísimo menos de lo que se había. Solamente unos 178 mil dólares de 3.5 millones y los otros. Bueno, con un peso hay soborno, ¿no verdad? Sí. Claro. Con un peso hay soborno. Si pudieron documentar por lo menos 178, indica que hubo un soborno. Ellos entendían un estimado que era 3.5 millones de dólares. Si no se pudo completar esa cifra por asunto de tiempo, por asunto de capacidades, porque esto fue un acuerdo internacional con los Estados Unidos, con Brasil, o sea, no fue una investigación que se limitó al territorio dominicano, pero demostraron que hubo soborno. Entonces ya pudieron establecer la cifra que ellos podían probar. Así es. Que se quedaron casi todos los cuartos en el camino, bueno, está bien. No pudieron probar que eran 3.5 millones de dólares, sino 178.000 dólares. Sí. Se perdían mucho en el camino, pero está bien. Bastante. Pero con un peso se demuestra que hay soborno. Ahí hay 178.000 dólares que demuestran que fueron sobornos. Estos fueron en dos partidas. Sí. Una de 100.000 dólares y otra de 78.000 dólares que fueron transferidas, una a la empresa Magic Corp y la otra a la empresa 4D Business. Perfecto. Entonces, ¿cómo usted puede justificar quién recibió el soborno y cómo se distribuyó ahora? Es una pregunta, ¿no verdad? Porque esa es la parte elemental. Demostramos que hubo soborno. Bueno, ya está ahí el delito, hubo soborno. Ahora, ¿quiénes participaron en el delito? Porque recuérdense que este caso tiene elementos muy interesantes. Este caso tiene un exsecretario de las Fuerzas Armadas metido ahí. El teniente general Peña Antonio, que fue en su momento. Sí. Entonces, alguna gente puede decir, no, que faltaron, sí, pero ustedes cuando tiene un secretario de la Fuerza Armada sentado en el banquillo de los acusados, eso no es poca cosa, señores. No en todos los lugares del planeta se siente un secretario de la Fuerza Armada por corrupción. Entonces, ahí tienen ustedes al teniente general Peña Antonio, bien reducido a la justicia, que tuvo hasta amaneció preso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y cosas así. Pero Y tenemos también Puntier al coronel, ese está arrestado todavía. a Carlos Piscini Núñez. Exacto. Entonces, hay dos empresarios, dos gente de mucha tradición en el país, los hermanos, el papá y el hijo, Aquino los Hernández. Aquino, de los suplidores tradicionales de este país, gente de gran respeto. Aparte del señor Israel Abreu Rosario y Fernández Félix de Lorbe Berroa. Sí, pero eso no lo conoce ni su mamá. Bueno, pero igual Pero están ahí, incluidos, claro. pero te hablo de los Aquinos, que son suplidores muy reconocidos. Son gente que se han mantenido en el mercado de venta a las Fuerzas Armadas y cosas así, que son muy reconocidos. Entonces, se supone que ya el Ministerio Público, a todo el que sometió porque tiene pruebas. Claro. Porque si ellos dejaron tanta gente fuera, como se decía los congresistas, era porque aunque tenían la sospecha y tenían la razón, pero no tenían pruebas. Pero cuando ellos decidieron someter a estos, es porque ya tenían prueba de eso. Y de hecho, el monto no es de 3.5, no es de 178.000 dólares. Indica que ellos se limitaron a lo que ellos podían probar para que el caso no se les caiga. Yo creo que ahí no se puede salvar a nadie. En una buena lógica del razonamiento. ¿Y cómo fueron distribuidos estos 178.000 dólares? Sí, Porque claro. inicialmente se habló de 3.5, Sí. lo que es una cantidad bastante suntuosa cuando estamos hablando
de un ex jefe de las Fuerzas Armadas, de un coronel también de las Fuerzas Armadas. No, nada más hay que mencionar los 3.5 y ya eso es una cantidad ya realmente considerable. Aparte de que ya también se confirmó de que se hicieron transferencias tanto a República Dominicana como a Uruguay. Exactamente, desde las cuentas de Estados Unidos. Pero mira que si ya ellos tienen las pruebas, ya ellos saben de los bancos que fueron transferidos, las fechas, ya lo que queda es continuar con el proceso y que sea realizado de manera correcta y coherente para que no se le vaya a caer. Nosotros queremos darle otro voto más de confianza a la gestión del licenciado Jean Alain Rodríguez, Procurador General. el Procurador General de la República, a los fines de que él pueda presentar sentencia en caso de corrupción. Aquí todos los casos de corrupción se caen. Sí. La gente tiene que retomarle la fe a la justicia. La gente tiene que confiar en la justicia. Porque entonces, ¿qué hacen las personas cuando ven que nada más los pobres caen presos? Exactamente. O sea, si no, o sea, entonces... Bueno, no en todos los casos, porque realmente, señores, tenemos a Carlos Piscini preso ya hace un tiempo, que dicen que es la persona realmente de contacto, que hicieron contacto aquí en República Dominicana, pero después nadie está preso. Señores, pero estamos hablando de que hay un soborno que señalan la empresa que era de 3.5 millones de dólares. En el camino nada más se pudieron probar 178.000 dólares. Entonces, ustedes saben, para que se compren todos esos aviones y los sobornos que se dieron, para que nada más haya un coronel preso. Exacto. Entonces, todos los que tenían más poderes que él, están todos sueltos. Entonces, hay algo que está mal en la caja. Pero hay un interés de que los casos de corrupción sean perseguidos. O sea, hay un interés de que haya, porque él se pudo haber tapado también y echarlo por un tinaco, por una cisterna, pero hay un interés de que los casos sean perseguidos, porque el hecho de que no estén detenidos los otros, no estén presos, no significa que no lo estén procesando. Claro. Entonces, el hecho de que estén procesando y que se esté buscando una condena contra ellos es una señal eficaz de que hay un compromiso serio de combatir la corrupción. Y esperamos que los resultados se den, que le den respuesta en ese sentido. Sí, bueno, recuerdo que también recordamos que él está preso porque se le conoció medida de coerción de prisión preventiva. A los demás no le sometieron esa medida de coerción. Exacto. No, pero recuérdese que le dieron arresto domiciliario, y le pusieron una banda electrónica en un pie. Eso es muy denigrante. Un grillete electrónico, eso es muy denigrante. Sí, pero todo es mejor que una prisión preventiva. Sí, claro, pero ya eso es muy denigrante, señores. Un mayor general, un hombre que tuvo tanto poder, que fue ministro de la Fuerza Armada, verse con un cinto electrónico ahí que no se puede mover, que de una vez pita y ¡ping! No, así no. Sí, pero bueno. Bueno, y por otro orden, sí. Que otro tema también que entendemos que está haciendo también un trabajo bastante arduo desde el día que inició su gestión es Claudia Francesca de los Santos, quien es la directora actual del Intran. Señores, ya se conocerá a partir de la próxima semana de 5 a 6 reglamentos para comenzarlos a socializar con la ciudadanía. En este tema del transporte se está haciendo un trabajo en conjunto con la Alcaldía de Santo Domingo Este, con el alcalde Alfredo Martínez. Se está hablando de levantamiento de rutas, de los casos que tienen que ver con la seguridad vial, que son uno de los temas más importantes, ya que en Santo Domingo Norte hay más de 100 rutas de transporte. ¿Y por qué razón, me preguntaría yo, no hacen algunas vistas públicas para esos reglamentos? O sea, sería lo ideal. Yo entiendo que es un aporte científico, un aporte importante, interesante, pero ya que se van a hacer, ya que son en parte reglamentos como parece ser que van a ser regionales, porque si se está juntando con Alfredo, el alcalde de Santo Domingo, Alfredo Martínez, alias El Cañero, se está reuniendo con él para determinar ruta. A veces el alcalde se reúne con los sindicatos, ¿no es verdad? Y lo escucha y se reúne con los sindicatos. Pero también las personas se merecen ser escuchadas. Miren, señores, lo más grande es cuando le ponen una ruta de transporte cerca de su casa. Eso es horrible. En primer lugar, esa gente no tiene baño. Y todas las paredes del entorno se convierten en sanitario público. Usted no puede pasar por un lado que no sea ese mal olor. Es un grupo de personas que por lo general no tienen un nivel de costumbre y de convivencia adecuado para vivir fuera de su ambiente.
y si pasó una joven elegante que va a estudiar, una mujer casada, enciendo palabras que le puedan generar su creatividad, la están arrojando todas. Entonces, ninguno tiene uso de zafacón, comen y arrojan la cuestión en el medio. Y muchos de esos ciudadanos son así. También lo son los usuarios del transporte, que muchos tienen esas malas costumbres, o que la trajeron o la aprenden de los choferes, y comen y tiran la cuestión. Entonces, donde le ponen una parada de vehículo, a usted le están poniendo un vertedero y le están poniendo un ambiente totalmente desapropiado para una convivencia tranquila. Ya que se están reestructurando estas cosas y que el Intran está organizando esto, y hay muchas paradas que ellos las hacen a la fuerza porque no están autorizadas, no son legales. Entonces yo creo que lo mínimo que podría hacer es escucharse los vecinos, los municipios, los parroquianos que tengan interés, hasta la iglesia, en estos temas, porque resulta profundamente importante que esto se revise. Y eso que no quiero hablar, los pleitos que se arman entre los choferes, entre ellos y por lucha de ruta, que se sacan machetes, se tiran botellas, se hacen de todo. Entonces esto es un verdadero caos, nada más en lo que es el manejo administrativo de esta ruta. Al que le ponen una ruta de esta cerca, le están poniendo una real maldición. Entonces yo creo que lo mínimo que se puede hacer es sentarse a escuchar a las personas que pueden ser agraviadas con la colocación y la designación de esa ruta, para ver qué opinión tienen o qué métodos pueden ayudar, ¿no, verdad?, a corregir que ese ambiente no sea tan apestoso, tan desagradable y tan inhóspito. Porque si dice el Intran, mire, vamos a probar una parada aquí, y ahí va a haber una ruta donde los vehículos se pueden estacionar a esperar a sus pasajeros, tal vez puede decir, mire, nosotros vamos a crear baños públicos móviles para que la gente, esos choferes, puedan entrar y usar esos sanitarios y no descargarlo, pero por lo menos usarlo y no usar las paredes del entorno, ¿no, verdad? Mira, Puntier, que no solamente es el tema de que cuando establezcan las rutas, se cumplan las rutas y la parada, porque actualmente tú ves que los choferes de carro público no tienen paradas, ellos se paran donde ellos quieran, ellos se paran antes de entrar al elevado, ellos se paran enfrente a entradas, ellos se paran donde ellos quieren, Ellos se paran, aparte se de que paran antes de una intersección, justo antes, o sea, las riñas violentas de las cuales Puntier hace mención, los únicos afectados son los usuarios, que son los que tienen que irse a trabajar, sobre los que tienen que usar el transporte público. Cuando ellos entienden que no van a montar ningún pasajero porque tienen algún problema con otra ruta, que ellos son los que entienden que son los dueños de esa ruta, cuando no es así, y este tema es de nunca acabar, esperemos que el Intran, entre los 5 o 6 reglamentos que va a socializar con la ciudadanía en la próxima semana, tengan en cuenta estos puntos. Sí, pero mira, que tenemos años en en eso este de las mismo riñas problema. de las rutas, ocurrió una situación antes de ayer en donde salió herido una persona que estaba cerca de eso, que era entre uno de los que andan colgados de las guaguas. ¿Cómo pasa eso? Un cobrador o pitcher, como se le conoce. Sí. Cobrador o pitcher. Una riña donde estaba uno herido, se cayó un motorista. Xiomara no un conoce desastre. esos términos. Sí. Pues no, pero realmente es un tema que tenemos ya bastantes años tratando de mejorar. Padeciéndolo. Sí, Padeciéndolo te iba a en el decir. transporte público, y es el transporte más utilizado realmente. Realmente, y dicen, y esperamos. La gente también, tiene que usarlo en el metro y soltar eso ya. Bueno. que tenemos que tener la suficiente línea de metro, Sí. tenemos que tener autoalimentadora. Yo creo que los teleféricos van a ayudar bastante también en estas cosas, porque real y efectivamente el problema que tenemos, mire, el sector privado, porque la gente habla del sector público, el sector privado que maneja prácticamente el transporte de este país es un caos, porque la gente no, que hay que privatizar las cosas para que, como las cosas están privatizadas, van a funcionar mejor. Mire, eso está privatizado, el transporte aquí está privatizado y es un caos, es insoportable. Entonces, el transporte público hoy día es mejor. El metro te da mejor servicio y un transporte público que Eso cualquiera sí de es los servicios que andan por ahí. El teleférico, cuando empieza a apostaré yo que dará mejor servicio, y creo que la onza da mejor servicio, a pesar de que casi siempre están llenas y son más baratas y se están quedando menos.
creo que dan mejor servicio que todas esas guaguitas que andan por ahí. Pero aún así la gente lo sigue utilizando, ese tipo de transporte público, porque es quien pase más rápido para tú poderte ir y poder llegar Es una necesidad. temprano Eso no a es tu un lujo. universidad, a tu trabajo, exactamente, es una necesidad, Bueno. definitivamente. Bueno, por otro lado, señores, en estos días falleció una profesora que se encontraba de licencia médica, según tenemos entendido, en el Ministerio de Educación. La señora se suicidó en un estado de una depresión y directivos de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, se destaparon a denunciar que la causa que provocó el suicidio fue que ella estaba bloqueada del grupo de los profesores que bloquearon en la depuración de que algunos trabajaban y no otros, estaban cobrando. exacto. Entonces, los que se bloquearon tenían alguna irregularidad. ¿Cuál era la irregularidad? No era que no trabajaban, la irregularidad es que a veces estaban asignados a un liceo y estaban dando servicio en otro. Hicieron un traslado y no se aceptó. Entonces, cuando se fueron a depurar y no aparecieron en el liceo que estaban inscritos como profesores y habían otra gente dando esa materia ahí, entonces se bloqueó hasta que esa gente demostraran fehacientemente, no estaba trabajando yo, pero en tal parte, y se regularizaba. Claro, ¿y cuál se le iba a pagar retroactivamente aquellos meses que no devengaron? Eso se iba a corregir a los que estaban en la situación, pero en el caso de ella estaba de licencia, que también estaba para fines de pensión. Estaba en licencia por temas psiquiátricos, ya que había caído en una gran depresión, y en ese estado de depresión ella fue sometida, ¿no verdad?, a algunos tratamientos psiquiátricos y se sacó una pistola, dicen que de una gaveta de una hermana que la tenía bien segura, que no se explica, dice la hermana, cómo ella pudo sacar el arma de fuego de ahí y suicidarse. Pero evidentemente el problema ya lo tenía antes del bloqueo, y los tratamientos y la licencia que ella tenía de depresión, que estaba en manos del psiquiatra atendiéndose eso, era antes de ser bloqueada. Por lo cual, atribuirle, como lo hizo la ADP, al Ministerio de Educación, Claro. que esa fue la causa del suicidio, constituye una de las tantas malas prácticas que le han restado credibilidad y seriedad a ese ministerio. Se le ve mala fe por todos lados. Sí, un acto de mala fe, porque ellos lo que están tratando de defender es que cobren lo que no trabajan, y están tratando de enfrentar a un ministerio que está luchando para que cobre el que trabaja. Claro, y para que haya una transparencia en este ministerio. Claro, está tratando de adecentar las políticas públicas. Porque déjame decirte, Puntiera, así mismo como había muchísimos maestros que fueron bloqueados porque se encontraban en una situación donde estaban trabajando en un liceo y realmente estaban en otro, pero así mismo había muchísimos maestros que tenían años cobrando, calladitos en su casa, Que no sabemos si eran maestros también. Entonces, aquí hay muchas cosas que se saben, pero que no se han soltado a la luz pública, porque muchos de estos ciudadanos que estaban cobrando sin trabajar pertenecían a tendencias políticas, bien, incluyendo del mismo partido del poder. Así es. Entonces, hay cosas que se han manejado así, se le han tratado de buscar una solución administrativa, pero esas personas que le han ido destruyendo esas estructuras que ellos tenían ahí alimentándose, que eran seguidores políticos de ellos, que lo tenían ahí cobrando sin trabajar, son los que están creando todas estas algarabías. Y calumnias también. Sí, todas estas algarabías con el objetivo como de vengarse, ¿no verdad? Y de desacreditar la obra que se está haciendo en esta actual gestión del Ministerio de Educación, que solamente los individuos que tienen mala fe son los que están negando los serios esfuerzos que se están haciendo en la actualidad para mejorar la calidad de la educación pública. Bueno, mira, Puntier, que vimos un ejemplo de que se está mejorando la calidad, es que el Ministerio de Educación, conjuntamente con la Cámara de Diputados, firmaron un convenio de enseñanza en valores con currículum
del currículum por competencias del sistema educativo, que impactará a más de 50.000 estudiantes de secundaria. Esta es otra de las obras que está realizando el Ministerio de Educación en beneficio de los estudiantes. Vemos todos los días que hay un proyecto nuevo que se está desarrollando y mira cómo, por ejemplo, este se va a desarrollar. Tenemos también lo de la educación, lo de las computadoras. Sí, pero aparte de eso, y antes de salirnos de ese convenio que está realizando la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación, es precisamente por la preocupación que existe en el área estudiantil con respecto a la violencia que estamos viendo, a los embarazos prematuros y también la falta de acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, que incluso ya hemos tocado este tema en varias ocasiones. Sí. Sí. Señores, vámonos a una pausa y retornamos con la doctora Celia Garavito, señores, en una entrega de salud. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborales y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Saludos, señores, muy buenos días a los que se integran a partir de este momento en la primera entrega. Hoy tenemos como de costumbre a la doctora Celia Garavito, que nos va a tocar temas siempre de profundidad en materia de salud. En esta ocasión tenemos el tema del parto prematuro, sus riesgos y consecuencias. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Caramba, qué grato no tenerla por para aquí. todos, mis niñas hermosas. Buenos días a ese público que todos los días nos está sintonizando y que lo tenemos ahí cautivo. Es un placer bendiciones tenerla para aquí. todos. Ya usted es parte de este staff, esta sesión es fija suya, todo Sí, sí, viernes. ya esta es mi casa, esto Sí. es un toque de queda. Muchas Doctora, gracias. y explíquenos un poquito ya para entrarnos en materia, ¿qué es esto del parto prematuro? ¿Por qué es una amenaza para el embarazo? Sí, la amenaza de parto prematuro es
voy a dar una respuesta para que el público entienda, es cuando ocurre o está amenazado que el bebé pueda nacer antes de las 36.6 semanas y por encima de las 22 semanas. Por supuesto, yéndonos ya más a una respuesta del libro, diríamos que el parto prematuro es la amenaza del nacimiento de un bebé en donde se cumplen ciertas normas y ciertos requisitos antes de las 37 semanas. Esto tiene que ver con la formación más bien del niño. No, en caso como o sea, con esto, el peligro de que no se forma correctamente al No, ya el bebé aquí está formado, por eso lo define Perfecto. muy bien, que es por encima de las 22 semanas y antes de las 36.6 semanas. ¿Por qué se toman esos rangos? Porque ya una vez cumplida las 37 semanas, según las clasificaciones y las tablas que se tienen, pues ya el bebé a partir de las 37 semanas es un bebé de término. Aunque, entre comillas, algunos perinatólogos o pediatras consideran que eso es una etapa todavía muy lábil del bebé. Y se toma como parámetro las 22 semanas porque consideramos que toda paciente que tenga una amenaza o un parto por debajo de las 22 semanas se considera un aborto. Una situación, recientemente hubo un caso muy sonado relativo a una niña llamada Emeline Peguero que falleció como consecuencia de que se le practicó un aborto. Entonces, yo quisiera saber si se podría salvar una criatura con 22 semanas de embarazo. Donde se tienen los recursos sí es posible. Es salvable. Nosotros no tenemos ningún recurso ahora mismo en nuestros medios, ni siquiera a nivel privado, para tener una viabilidad del feto a partir de las 22 semanas. Por eso inclusive está la paradoja en donde uno divide lo que es el aborto. El aborto va desde la primera semana o la primera semana de gestación del embarazo hasta la 22 semanas. Cuando sigue siendo una encrucijada para todos los profesionales obstetra, en donde se toma en cuenta que las 22 semanas sigue siendo un paradigma para nosotros tomar una decisión de si ya entra dentro de lo que es un parto o una amenaza de parto o entra dentro de lo que es una amenaza de aborto. ¿Qué sí uno puede tomar para salir de esa encrucijada? Un aborto sí es considerado a las 22 semanas si pesa menos de 500 gramos. Si tiene 22 semanas y pesa 500 gramos y más, pues entonces entra dentro de la clasificación de lo que es parto pretérmino o amenaza de parto. También tenemos una clasificación que va en parto inmaduro, donde consideramos que el parto es inmaduro por debajo de las 29 semanas. Entonces estamos oscilando en un parto inmaduro entre 22 y 29 semanas y un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro entre las 29 y las 36.6 semanas. Se hace esa clasificación porque en función de esa clasificación es que nosotros tomamos en cuenta, o sobre todo los perinatólogos, para manejar el bebé y para pronosticar las posibilidades de que el bebé tenga una sobrevivencia. En los países desarrollados, si un niño o un feto de 22 semanas, como es el nombre que se le llama, puede sobrevivir con todas las adecuaciones que se requiere. Y están en eso. Doctora, ¿y cuáles son las principales causas para esto de las amenazas de partos prematuros? Sí, tenemos muchas causas. Tenemos causas endócrinas, tenemos causas anatómicas, tenemos causas infecciosas. Dentro de las causas anatómicas a veces ocurre que hay algún tipo de deficiencia hormonal o hay algún tipo de activación a nivel cerebral o de la pituitaria que tiene que ver mucho con el embarazo y pueden ocasionar trastornos y contracciones uterinas y dan al traste a una amenaza, ya sea una amenaza de parto o un parto prematuro o pretérmino. ¿Una anemia crónica podría ser? Sí, también una anemia crónica, pero ya la anemia crónica como tal conllevaría a que la labilidad de la paciente tienda a ser un poco más infecciosa y hayan otras deficiencias y es un poquito más complicado. Ahí se dan un sinnúmero de situaciones donde es más complicado llevar a la paciente a una amenaza de parto, pero sí es un factor que puede llevar a una paciente a una amenaza de parto. Las más comunes en nuestro medio y también a nivel mundial son las infecciosas.
En las infecciones tenemos desde una infección de vías urinarias, infección del tracto genital de la vagina, tenemos infecciones renales como son las pielonefritis, que son las más comunes y las que se manifiestan más en el embarazo, en aquellas personas que tienen antecedentes de cólicos renal, que son los famosos cálculos. En aquellos pacientes, inclusive a veces tenemos también idiopáticas, causas idiopáticas. Las causas idiopáticas son aquellas en las que no sabemos el origen, no hay una causa per se ni aparente ni detectable para determinar qué es lo que está causando esa situación. También tenemos... ¿Y las anatómicas? Dentro de las anatómicas tenemos una sobredistensión uterina, tenemos los famosos miomas, que son malformaciones propias del músculo uterino y tienden a producir también amenaza. Hay otras que tanto son anatómicas como de la propia fisiología del feto, como son los polidragnios. En los polidragnios es que hay una mayor cantidad de líquido que es el adecuado que requiere el bebé, entonces hay una sobredistensión en el útero, y al haber una sobredistensión, pues se puede producir contracciones uterinas y eso llevar al traste a una amenaza de parto. ¿Y cómo un médico puede diagnosticar que hay amenaza de parto? Tenemos varias condiciones, en especial son clínicas la mayoría, porque el primer síntoma para hablar de una amenaza per se es que la mujer tiene que tener contracciones uterinas dolorosas. Esas contracciones uterinas deben de requerir de ciertas condiciones, deben de ser no menos de 3 a 4 en 20 minutos, deben de ser leves, son características, su intensidad debe de ser aproximadamente de unos 20 a unos 40 segundos. Entonces, esporádicamente se pueden dar y todo va a depender de su intensidad. En ocasiones, las intensidades y la duración de las contracciones son mayores, pero sus manifestaciones son a largo tiempo. Por ejemplo, una paciente puede tener una contracción uterina que dure aproximadamente 45 minutos, puede ser de una intensidad fuerte, pero se va a manifestar ese tipo de contracciones cada 2 o cada 3 horas. Ahora, una amenaza per se debe de haber no menos de 3 a 4 en 20 minutos con características leves, no más moderadas, porque puede desencadenar ya un trabajo de parto. Hay que saber distinguir que aunque a veces se habla del tema y uno suele confundirlo y mezclarlo, no es lo mismo una amenaza de parto pretérmino a una amenaza de parto, a una labor de parto pretérmino. Porque ya cuando hablamos de parto, es que la paciente tiene una inminencia en una evolución de parto, no importa la edad gestacional que tenga el bebé o que tenga la paciente. Por eso tú la vas a clasificar y ya eso cumple con otras reglas, con otras prerrogativas. En la amenaza como tal, como dice su nombre, no se desencadena un parto como tal. ¿Usted cree que las prácticas de relaciones sexuales pueden provocar el parto prematuro? Bueno, se puede dar, no es que es lo común, pero sí se pueden dar, como tú sabrás. ¿O no afecta? Bueno, es que las relaciones son fisiológicas y son normales, pero no menos importante dejar saber que el semen tiene cierta prostaglandina y tiene ciertos químicos que sí patrocinan al reblandecimiento del cervix. Por eso las mujeres embarazadas pueden dar, aumentan sus relaciones sexuales ya para final del embarazo, porque sí ayuda a que desencadene su embarazo y haya un reblandecimiento. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a cualquier nivel. No le tope, que estoy ya casi dando a luz. No, es todo lo contrario, eso le favorece muchísimo. Nosotros en los hospitales decimos que para los tiempos de lluvia existen mucho lo que son las rupturas prematuras del embarazo. ¿Por qué la risa, doctora? Porque realmente para esos tiempos el clima favorece para las relaciones sexuales, porque hay que hablar claro, no podemos ser morbosos, ¿eh? Sí. Tenemos que decir las cosas tal cual son para que el público no se lleve malas impresiones. Doctora, hay una población de mujeres más propensas que otras de presentar este parto, de amenaza de parto prematuro. Sí.
Hay mujeres que son mucho más propensas. Como decíamos, vamos a hablar de las causas, para dar respuesta a tu pregunta, de las causas más comunes que nosotros tenemos. Por ejemplo, las causas infecciosas, que son las más comunes para nosotras, en donde están lo que son la cervicovaginitis, las vaginosis, las candidiasis, donde están las infecciones de vías urinarias, en especial por lo que es una Escherichia coli. Entonces, ese tipo de infecciones se encuentra en un extracto donde las pacientes no acceden al médico, no tienen un manejo de sus infecciones, no de un tratamiento para las infecciones. Por tanto, esa paciente va a tener una predisposición a desarrollar una amenaza de parto. Doctora, y perdón que le interrumpí, en cuanto a la edad, ¿cuáles serían las edades que oscilaría ya este riesgo de amenaza de parto? A cualquier edad puede ocurrir una amenaza de parto. Pero ahora bien, hay edades que son lábiles dentro de la obstetricia, como son la adolescencia y como son la edad ya cercana a la menopausia, donde la paciente se puede embarazar. Cuando uno va cercano y entra en el periodo del climaterio y una paciente sale embarazada, no todas, pero sí la predisposición a una amenaza va a existir. ¿Por qué? Porque esta es una paciente que ya tiene factores que pueden conllevarlas a ella. Eso incluye la edad. Hay factores endocrinos en esta paciente, donde se puede producir una deficiencia hormonal, que son parte de lo que se requiere para llevar un embarazo a buen término. Entonces, cuando esas deficiencias están, pues la probabilidad de que la paciente haga una amenaza de parto, pues van a aumentar a esa edad. En la adolescencia por igual, porque tenemos un eje inmaduro, ahí se va a jugar y se va a combinar lo que son los factores endocrinos, como mencionábamos al principio, también que entran los hormonales, los infecciosos, la falta de saber la paciente y de estar lista y preparada para un embarazo, las predisposiciones que se producen en ese embarazo, porque las pacientes en la edad lábil tienden a producir trastornos hipertensivos. Los trastornos hipertensivos pueden conllevar también a una amenaza de parto, a un parto prematuro. Y doctora, ¿y las personas que hacen ejercicio, las mujeres embarazadas que hacen ejercicio, eso podría provocar también una amenaza de parto? Yo imagino también dependiendo qué ejercicio. Pero ¿eso también tendría una de las causas? Sí, como tú lo acabas de decir, depende del ejercicio, depende de la paciente, las condiciones que esté la paciente. El ejercicio siempre es bueno a cualquier edad, en cualquier situaciones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una situación per se, las embarazadas, el embarazo es algo normal porque tenemos que reproducirnos, pero es algo normal condicionado. ¿Por qué es condicionado? Porque usted carga dentro de usted una vida que debe de cuidar. Entonces usted tiene que ser responsable cuando usted cuida esa vida. Entonces usted no puede estar haciendo cosas que normalmente usted hace, no es que no la puedas hacer, porque usted tiene la capacidad de hacerla, sobre todo si las hace. Una de las cosas que me preocupa mucho, sobre todo cuando el embarazo crece, es que con el modernismo de la mujer hoy en día, que todas manejan, tienen carro, ¿qué pasa? Que una mujer después que pasa de las 30 semanas en adelante no le es propicio manejar ni coger un guía. No es que no puedan hacerlo, es que no es propicio ni adecuado, correcto. ¿Por qué? Porque no es ni que le dé el dolor, es que el embarazo es un globo, eso crece, entonces te choca con el guía. Nosotros vivimos en exactamente, necesita movilidad y el embarazo se la quita para manejar. Pero no solamente se la quita, que nosotros vivimos en una selva prácticamente. Sí. Entonces, a veces no se respetan las señales, viene alguien y te frena atrás, entonces tú chocas con el guía y por supuesto ya tú desencadenas y son cosas peores, porque ahí no solamente va a desencadenar una amenaza, puede desencadenar un parto pretérmino, también puede desencadenar un trauma en donde hay un desprendimiento de la placenta y puede haber una muerte del bebé. Pero por un trauma. Vamos a una pausa para seguir trabajando este tema sobre unos tópicos distintos. Retornamos aquí en la primera entrega con la doctora Celia Garavito. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal
Y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuario un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Si tu bebé es prematuro, mucho ojo con la retinopatía de la prematuridad. Es una enfermedad de los ojos que puede afectar la visión de tu bebé. Cuanto más prematuro y bajo peso nace el niño, existen mucho más posibilidades de padecer la enfermedad. Si la retinopatía no es detectada a tiempo, a través de un examen oftalmológico antes de la 4ª semana de nacido, puede producir complicaciones oculares, incluso la ceguera. En el mundo existen 60.000 niños ciegos por retinopatía de la prematuridad, de los cuales 25.000 viven en América Latina. Campaña de prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborales y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Retornando aquí en la primera entrega. Doctor, hay un tema que me preocupa bastante. Yo veo que hay un gran culto hoy día a la figura. Y usted ve que en el país se han destapado varias franquicias internacionales que tienen gimnasios. Incluso hay algunas con oferta bastante acomodada a la realidad financiera dominicana. Entonces yo veo que hay muchas mujeres, incluyendo embarazadas, que se apersonan a estos gimnasios a entrenarse. Entonces yo no sé si el personal de ahí está entrenado para entrenar a mujeres embarazadas, porque tal vez le dicen, no, qué bueno que hagan ejercicio, pero a veces esas personas que van a entrenarla no saben las cosas que hay que cuidar y cuando vienen a ver lo que hacen es perder un muchacho o darte un muchacho tuñeco ahí, retorcidito, chiquitico. Ay, Dios mío, Puntier. Eso es una preocupación cuando tú dices eso, pero para que eso se dé, se requieren de muchas cosas. Por ejemplo, una nutrición. Cuando la mujer no se nutre adecuadamente, tiene el riesgo de que le pueda salir un retardo del crecimiento intrauterino, que es como se llaman esos arrevejitos, como tú acabas de decir. Pero sí la mujer puede hacer ejercicio. Recordar que el embarazo no es una enfermedad. Eso es importante. Si no es una enfermedad, usted puede continuar con su vida normal. Ahora, hay enfermedades propias del embarazo, hay patologías per se que el embarazo desencadena, hay patologías que los pacientes tienen que no han sido descubiertos y que se descubren con el embarazo, hay enfermedades que son hereditarias que con el embarazo también pueden detonar y pues estas pacientes van a cumplir otro tipo de cuotas. Pero una paciente sana, con un embarazo sano, puede ir al gimnasio, puede hacer ejercicio, hay ejercicios, puede correr, hay ejercicios que no debe de hacerlo. Levantar pesas, supongo. No, puede levantar pesas, pero no las pesas abdominales. Exacto, pero las pesas que vas a levantar no son las pesas para los grandes pesistas. Puede hacer sus pesas para tonificar los músculos. Y doctora, también según he escuchado, y perdón que le interrumpa, de que las mujeres las mujeres embarazadas pueden hacer ejercicio, pueden por ejemplo levantar pesas como usted dijo, pero no es que empiecen después de que está embarazada, porque una mujer que no hace ejercicio, ni que empieza a hacer ejercicio después de que está embarazada, eso me dicen que eso no se debe hacer, ¿eso es cierto?
Es que como todo, mi niña, si yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio y de repente entro en el tren del ejercicio, voy a tener una consecuencia, porque por cada acción hay una reacción. Claro. Si yo de repente comienzo a hacer un ejercicio que anteriormente no hacía, pues ¿cuáles son las consecuencias? Un dolor, una inflamación, porque hay una respuesta orgánica. Claro. Entonces, no es correcto que si una mujer embarazada que nunca antes ha estado sometida a ejercicio, ni anteriormente ha estado en ejercicio, pues entonces no le conviene meterse a hacer ejercicio de repente embarazada. Ahora, aquella paciente que son fixni, que están acostumbradas a su ejercicio, a ser senderista como tú entiendes. Entonces ese tipo de paciente puede continuar su labor con el ejercicio embarazada sin ningún tipo de inconveniente. Doctora, usted puede detectar ya en la adultez cuando un muchacho tuvo una atrofia y quedó revejido en el embarazo. Sí, sí, de adulto es un revejío. Sí, pero el revejío cuando sale, como dices tú, pero no debo de usar esa palabra, sino lo que son niños con retardo o con algún tipo de deficiencia que salen, pueden ser recuperadas. No, las anomalías son otras cosas, porque ya las anomalías con TAR entran dentro de lo que son las malformaciones congénitas. Hay algunas malformaciones congénitas que pueden ser corregidas perfectamente y el niño seguir su evolución normal. Hay otras que no, y hay otras que llevan al traste con la muerte. En cuanto a los retardos, que sí pueden ocurrir cuando hay amenaza y cuando hay ese tipo de trastornos, esos pacientitos sí pueden ser recuperados inmediatamente con una buena nutrición adecuada y un buen seguimiento, tanto como por el perinatólogo como el pediatra que le dé seguimiento. Mire, doctora, en estos días, cuando tratábamos el tema, se hablaba de la edad, ¿no verdad? Y se mencionó el caso de una jovencita de apenas 11 años que tiene 7 meses, creo que, de embarazo. 7 meses, sí. 7 meses, ¿no verdad? Sí. Indica que esa niñita es posiblemente que haya quedado embarazada hasta los 10 años. ¿Hasta dónde puede haber el riesgo de un embarazo prematuro en una niña? Porque una mujer con 11 años es una niña todavía. Es que ya el riesgo per se lo tiene, mi amor, ya el riesgo lo tiene. Es que, óyeme, no se concibe que una niña a los 11 años, cuando debe de estar jugando con muñecas, esté embarazada. Y eso es una niña que está etiquetada. Entonces, primero, un eje inmaduro. Segundo, un cuerpo que no está preparado para un embarazo. Entonces es una niña que puede hacer de todo, y puede hacer de todo, incluyendo con los más estrictos seguimientos que le dé el profesional, porque va a escapar del profesional muchas cosas que orgánicamente se van a desarrollar, porque son respuestas orgánicas que vas a tener, y el profesional no tiene control de eso. Pero la mujer responde como el hombre al reino animal, y con los otros miembros de ese reinado no se tienen esas precauciones. O sea, ¿usted no cree que tal vez hay un exceso de proteccionismo? No hay exceso de protección. La naturaleza es la naturaleza, toma lo que le corresponde a ella, y en la especie animal la reproducción nunca ocurre a destiempo como en nosotros. Por eso, si fuese así, recuérdate que cada animal, un animal no necesita asistencia, un animal no necesita que le carguen, un animal no necesita de ciertos cuidados, de que le protejan del aire, del frío, no lo necesita. Sin embargo, si un ser humano nace y tú lo echas a la intemperie, pues difícilmente sobreviva. Bueno, creo que sobrevivió Grenovilli, ¿no? Eso en Perfume de Mujer. Y Rómulo y Remo también. Exactamente. Pero no, el ser humano no tiene la capacidad que tienen los animales, porque requiere de otro tipo de cuidado. Doctora, entonces eso es imposible. Si ya hay una amenaza en la mujer de parto prematuro, ¿pudiera haber un tratamiento para evitarlo? Claro que sí. Tenemos hoy en día una gama de tratamientos, y los tratamientos van a ir dirigidos a los síntomas y signos que presente la paciente. Tú debes de detectar en esa paciente, corroborar que efectivamente tiene contracciones uterinas. Si esas contracciones uterinas pueden ser detenidas en una emergencia o en una urgencia, se observa a la paciente, se hidrata durante 2 o 3 horas, pueden desaparecer, porque a veces inclusive una deshidratación puede conducir y provocar una amenaza de parto, porque comienza a producir contracciones uterinas. Si exceden automáticamente, es una paciente que va de alta a su casa con el seguimiento del lugar y con algunas investigaciones que el médico le dará por consulta.
Si la paciente no cede las contracciones uterinas durante un proceso de 3 horas, durante vigilancia en una emergencia, pues el médico corresponde ingresar a esa paciente para hacer una observación mayor y hacer una investigación de unas 12 a 24 horas. Esa es la paciente que va a ser sometida a que se le hagan algún ecocardiograma, una ecografía. Es una paciente que se le van a hacer cultivo de lo que mencionamos ahorita, del tracto genital. Es una paciente que se le va a hacer su hemograma, su PCR. ¿Qué buscamos con todos estos análisis? Buscamos un indicio infeccioso. Una vez la paciente tenga un indicio infeccioso y se trata la infección, va a ceder con facilidad la amenaza. En caso de que tú no tengas un indicio infeccioso, que puede ser una amenaza de parto idiopática, entonces tú mantienes a paciente durante observación. Le puede dar algún tipo de tocolítico, que tenemos una amplia gama, tenemos de primera, segunda y tercera generación. Llámese a lo que tenemos disponible y a lo que puede responder la paciente de manera inmediata. Doctor, una pregunta. ¿Hay algunos tratamientos médicos a los cuales no se pueden someter las mujeres embarazadas? ¿Ellas podrían hacerse resonancia magnética? No es conveniente. Ese tipo de estudios no son convenientes en ningún tipo de embarazada. Ahora, el hecho de que no sean convenientes... Ni radiografía, ni nada. No son convenientes, pero no significa que no deban de hacerse. Explícanos, traduzcanos esa parte. ¿Por qué? Ahí. Porque si requiere que la patología por la cual cursa la paciente, usted siempre en medicina va, en cuanto a la parte obstétrica, que es un binomio, usted va a valorar lo que se llama riesgo-beneficio. Eso es siempre con algo con el que el obstetra va a tener que lidiar permanentemente. Si usted tiene causas que amenazan a la madre, la vida de la madre, usted tiene que tomar una decisión qué le conviene a esa madre y qué le conviene al feto. Y lo que usted va a hacer, qué es lo que va a producir eso sobre el feto o para la madre. Entonces eso se llama riesgo-beneficio. Si la paciente se beneficia de una resonancia magnética, hay que hacerle la resonancia magnética. Ahora bien, si existen otros estudios que no pueden dar y arrojar luz o un diagnóstico o sospecha o confirmar la sospecha que nosotros tenemos sin tener que hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética no es la herramienta de primera elección. ¿Por qué? Porque es un binomio que usted está tratando. ¿Qué es la prescripción médica? Porque siempre se la puede hacer bajo prescripción médica. Explíqueme. Bueno, la prescripción médica es todo aquello, medicamento, estudio, que se pueda, ya sea de gabinete, de laboratorio, que vaya a hacerse a un paciente. Un paciente no se puede ni automedicar, un paciente no se puede autoindicar análisis, un paciente no se puede... No, eso es muy común en los dominicanos y es tanto así que eso es muy preocupante porque resulta que cada vez que un paciente nos llega a nosotros, ya sea en la emergencia, hospitalariamente, a la consulta privada, resulta y viene el caso que el paciente ya está previamente medicado. Sí. Por eso yo en este país... Automedicado muchas veces. Sí, se ha automedicado. Una de las cosas en la que yo a veces tengo ciertos inconvenientes, tanto con los pacientes como con los visitadores médicos, es que hay medicamentos que vienen de dosis única. Yo en lo personal, pero esto es algo mío muy personal y por pericia y por experiencia, las dosis únicas no funcionan. Y si funcionan, funcionan a media. ¿Y por qué? Porque el paciente siempre a usted le llega previamente medicado. No sé, eso hay que tener... Hasta con medicina natural. No, con de todo. Pero déjame decirte una cosa, que una de las cosas en el argot popular, que el paciente llega, que por un dolor de cabeza se toman una ampicilina. Sí. Por un dolor de cabeza. Dame un ampimil, que ese es el como lo dicen en los barrios, en los campos. Para un dolor, me duele la cabeza. Mira, y van donde el farmacéutico o donde el que a veces no es ningún farmacéutico, es simplemente un vendedor. Mira, que yo puedo tomar aquí, que me salió un absceso, que la gente en la población lo conoce como un nacío. Mira, tengo una infección. Entonces, el farmacéutico mismo le prescribe. Entonces, las prescripciones solamente deben de ser emitidas en un 100% por un profesional y de predilección del área que tenga el conocimiento de lo que está indicando. Claro. Ok, eso salvaría muchas vidas. Y doctora, ¿y qué otras cosas no debería hacer una embarazada que le pueda provocar este embarazo pretérmino? Ya nosotros hablábamos, también vimos lo de las resonancias, que eso no le favorece. ¿Le recomendaron relaciones? Recomendaron relaciones, sobre todo, mentir. Pero ¿qué otra cosa no debería hacer una mujer embarazada?
Bueno, dentro de las cosas que no debería de hacer una mujer embarazada, ¿qué te Pelearle al diría? esposo. Tú eres ocurrente, por Eso. cierto. La mujer embarazada es una persona normal, sana, puede hacer de todo. Lo que pasa con ella es que tiene que tener la responsabilidad, como dije anteriormente, Está limitada. no tampoco limitada, es la sabiduría de la preservación de la especie como todos los animales. No es que ella no lo pueda hacer, porque bien la mujer es capaz de hacer lo que se proponga y quizá algo más. Yo soy de la que digo eso. Pero no es conveniente que si usted está embarazada, usted se vaya a tirar a un charco como si nada, como que si usted tuviera 15 años. Si usted está embarazada, no es la verdad que usted va a cogerlo más arriba, Y montar pero puede bicicleta. hacerlo. Claro, sí, puede eso montar puede. bicicleta, puede hacerlo. Es Ni que puede hacer de todo. ni patinar no puede. Ser, no, puede patinar también. Y si puede se cae hacer- como el muchacho. No, puede hacer de todo, pero es lo que te estoy diciendo. tienen que cuidar. Que ella me pregunta qué no debe de hacer, ¿no? La mujer embarazada puede hacer de todo. Ahora, dentro de lo que no debe de hacer como tal es que tiene que cuidarse, ser sabia. Tú no puedes estar brincando como embarazada, No. pero tú puedes hacerlo. Jugando tarea, ¿Entiendes? claro. Tú no puedes estar brincando la cuerda como embarazada, pero tú puedes hacerlo. ¿Tú entiendes? Bueno, Entonces, parece, no. doctor, bueno, que no hay tiempo. Doctor, usted siempre nos deja por mitad. Debe tener unas preguntitas por ahí, pero No, ya pero no hay tiempo para vamos a más. robarle un minuto para que usted la haga. que Eso son es así. largas. Ah, bueno, pues entonces la dejamos para después. Gracias por la sintonía, señores. Nos vemos la próxima semana. Ya ustedes saben, todos los viernes la doctora Celia Garavito aquí con ustedes. Muchas Y continuamos aquí. Muchas gracias y feliz fin de semana.